Mi nombre es Fabián Serrano, yo soy arquitecto de soluciones enfocado en todo lo que tiene que ver con soluciones de seguridad para todo lo que es Latinoamérica. Y en este módulo vamos a ver todo lo que se refiere a estrategias multicuenta. Entonces, la tabla de contenidos para este módulo es ver pues, cómo son estos esquemas multicuenta y empezar a ver todo lo que es AWS Organization y AWS Control Tower. Listo. Entonces, para empezar, primero, ¿qué es una cuenta? Entonces, una cuenta, pues es un límite de seguridad y esto es porque como tal, un cliente no puede acceder a los datos de otro cliente, o sea, a otra cuenta, por defecto, sin ningún permiso como tal adicional. Entonces, una cuenta, entonces, nos ayuda a definir, es como un alcance de lo que va a poder acceder un cliente. Cuando vemos cómo es una arquitectura de una cuenta versus una arquitectura multicuenta, vemos que cuando tenemos una arquitectura multicuenta, pues claramente va a tener una mayor complejidad porque, pues como su nombre lo dice, voy a estar manejando distintas cuentas, voy a tener que empezar a gestionar todo lo que es la capacidad de aislamiento, hacer separación como tal de los ambientes que yo tenga dentro de este esquema multicuenta. Voy a empezar a ver que hay cuentas para casos de uso específicos, por ejemplo, una cuenta para todo lo que tiene que ver con auditoría, para tener todos los logs centralizados. También puedo tener una cuenta específica para todo lo que tiene que ver de centralización de servicios de seguridad. Entonces vamos a empezar a ver este tipo de cuentas para casos de uso específico. Vamos a ver también cómo pues tengo que empezar a hacer todo lo que es la separación de costos, cómo puedo por medio de agrupaciones tener como tal este manejo de límites, este manejo de costos dentro de un esquema multicuenta. Listo. Dentro de AWS Organization vamos a ver muchas veces un tipo de arquitectura como esta, cuando yo tengo pues distintos tipos de cuentas, voy a tener pues mi cuenta root, voy a tener, como les venía diciendo, por ejemplo, una cuenta para todo lo que tiene que ver con servicios de seguridad, de auditoría, una cuenta de login. En este caso pues voy a tener una cuenta para todo lo que tiene que ver con redes, una cuenta de desarrollo, producción, todo lo que tiene que ver con staging. Entonces vamos a ver que cada vez voy creciendo, voy teniendo pues diferentes tipos de cuentas, que estas cuentas pues claramente cada una tiene su propósito dentro de lo que yo estoy haciendo dentro de la nube AWS y pues claramente voy a necesitar ayuda de cómo puedo administrar esto de una forma sencilla y ahí es donde empiezan a entrar estos servicios que vamos a ver a continuación. Listo. Entonces, como tal, dentro de mi manejo de organización dentro de AWS, vamos a ver un tipo de política que son las Service Control Policies y estas son políticas que se utilizan para administrar todo lo que tiene que ver con permisos a nivel de la organización. Entonces, estas como tal me van a ofrecer poder tener un control central sobre los máximos permisos disponibles que yo voy a tener, ya sea a nivel de unidad organizacional, que son esos grupos que vemos, por ejemplo, de desarrollo, de pruebas, de producción, a nivel de cuentas o como tal a nivel de toda la organización. Entonces, como tal, estas políticas son directrices o pues nos ayudan a garantizar más bien que se mantengan las cuentas dentro de las directrices de control de acceso que yo defina a nivel de organización. Entonces, como les venía diciendo, la puedo aplicar a nivel de organización, como lo vemos en el color verde, que se aplica a nivel de cuenta root y todas las cuentas por debajo pues heredan esa misma política a nivel de unidad organizacional o a nivel de cuentas. Entonces, eso es como puedo utilizar estas Service Control Policies. ¿Cómo funcionan estas Service Control Policies? Las Service Control Policies como tal no son un permiso del servicio. Digamos, en este caso no es que me están diciendo que permito a X usuario utilizar EC2, sino que es las máximas permisos que puede tener un usuario. Entonces, en este caso, yo permito que mi organización tenga permisos a utilizar EC2 y tenga permisos a utilizar S3, pero aparte de eso necesito combinarlo como tal con un permiso de IAM, un permiso de un rol, por ejemplo, que me diga, listo, entonces esta instancia o este rol, esta persona tiene permiso de utilizar EC2 y digamos en este caso SQS. Entonces vamos a ver cómo funciona en conjunto la Service Control Policies con los permisos de IAM. Entonces, como vemos en este caso, la Service Control Policies no es un permiso como tal, entonces si no tengo del lado de IAM un permiso que me dé acceso a S3, pues entonces ese permiso no se va a hacer efectivo. Y
en el sentido contrario también, en caso de que yo tenga un permiso de IAM que no esté contemplado dentro de la Service Control Policy, pues entonces tampoco se va a hacer efectivo. Solo lo que esté dentro de la intersección entre las Service Control Policies y los permisos de IAM. Listo. Con AWS Organization, pues también voy a tener la, la capacidad como tal de por medio de Service Control Policies poder crear invariantes de seguridad dentro de mi organización. ¿Qué son estos invariantes de seguridad? Pues básicamente es poder establecer desde un punto central qué es lo que queremos que ocurra y qué es lo que no queremos que ocurra desde dentro de nuestra organización. Entonces, es básicamente limitar, por ejemplo, que ni siquiera el usuario root de las cuentas hijo que vemos dentro de nuestra organización tenga permiso a acceder pues a algún límite. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir que quiero limitar, por ejemplo, el uso de mis servicios de AWS a una sola región y se crea como tal esta invariante de seguridad y como vimos, pues ni siquiera los usuarios root de las cuentas hijos pueden tener permiso para acceder a este límite y así es como podemos nosotros reforzar nuestra postura de seguridad y básicamente poder bloquear lo que no queremos que ocurra a nivel de, en este caso, de desplegar, por ejemplo, servicios en otra región que nosotros no tengamos contemplada. Listo. Entonces, pues nosotros, pues claramente tenemos muchas más invariantes. En el link que ven abajo, pues hay algunos ejemplos de cómo podemos hacer ese tipo de invariantes de seguridad. Entonces, por ejemplo, acá hay ejemplos de que los desarrolladores solo pueden utilizar cierto tipo de instancias, que son las T2 Micro, en todo lo que son las cuentas de Sandbox, o por ejemplo, que las cuentas una vez estén dentro de la organización no pueden dejar la organización. Entonces, pues hay distintos tipos de invariantes que, como lo dijimos, es básicamente limitar acciones que no queremos que pasen para toda la organización. Ese también es un ejemplo de cómo eh, puedo bloquear regiones que no estén en el radar, que nosotros no queramos utilizar, sino solo queremos limitar nuestro uso. En este caso, por ejemplo, iOS is one. Entonces, este es un ejemplo de, pues, primero tenemos que crear una política, pues, con esta forma para poder crear esta invariante de seguridad. Listo. Entonces, ya vimos un poco a nivel de políticas, pero también tenemos que entrar en detalle de, bueno, cómo armo un esquema multicuenta, cómo lo gobierno de mejor manera. En este caso, pues ya empiezan a haber preguntas de cómo administro la autenticación en cada cuenta, cómo administro la parte de logueo, cómo puedo hacer un monitoreo de todas estas cuentas. Y básicamente, pues es cómo gobierno, ¿no? Cómo gobierno un esquema multicuenta. Entonces, en este caso, el servicio que nos va a ayudar es AWS Control Tower. Entonces, AWS Control Tower lo que nos va a ayudar es que Control Tower es la manera más fácil y más sencilla de configurar y gobernar todo lo que es un esquema multicuenta dentro de AWS. Entonces, nos va a permitir, que ya lo vamos a ver en el siguiente slide, de lo que son las capacidades como tal de Control Tower, pero en pocas palabras nos va a permitir habilitar, provisionar y operar un esquema multicuenta de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué tenemos en AWS Control Tower? Bueno, cuando activamos Control Tower nos va a generar una landing zone. Esta landing zone es básicamente un ambiente precargado con la cuenta root, con una unidad organizacional base que va a empezar a trabajar con las mejores prácticas y con DALRs que yo puedo definir. ¿Sí? Voy a tener también todo lo que se refiere a Account Factory. Account Factory pues me va a permitir aprovisionar cuentas nuevas para una nueva carga de trabajo, para un experimento y me va a permitir crear estas nuevas cuentas bajo los controles de seguridad que yo tenga definidos con gestión de logs como tal dentro de la organización. Voy a tener un dashboard para poder visualizar cuáles controles yo tengo definidos dentro de mi esquema multicuenta, también pues para tener mayor visibilidad sobre este esquema. Y aparte de eso, para todo lo que tiene que ver con gestión de identidades y accesos, pues se integra con Identity Center, en donde yo puedo federar y administrar como tal el acceso a las cuentas de AWS. Entonces, ya para que veamos un ejemplo un poco más gráfico, acá tenemos como tal la configuración de una landing zone. Entonces, este es básicamente lo que genera
AWS Control Tower cuando yo lo activo. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que se crea una cuenta de log archive. Esa cuenta de log archive, pues, me va a ayudar a centralizar los logs. Voy a tener una cuenta de auditoría en donde yo puedo centralizar todo lo que son servicios de seguridad. Eh, Voy a poder tener a nivel de configuraciones de red y de cuentas base, que se refiere cuando yo creo una nueva cuenta, puedo hacer ese tipo de configuraciones por medio de Account Factory. Y pues básicamente lo que vemos acá es que esto es un ambiente AWS que está basado en las mejores prácticas, que ya viene preconfigurado, que es escalable por defecto, que es seguro por defecto. Yo puedo crear, como les venía diciendo acá, nuevas cuentas y ya todo eso también está integrado, como lo vemos arriba con IAM Entity Center, en donde yo puedo también hacer toda la parte de federación de identidades para por medio de un repositorio o un directorio que yo ya tenga a nivel de organización, lo puedo federar y puedo utilizarlo para, por medio de Identity Center, entrar como tal a estas cuentas de AWS. Y en caso de que no, pues también hay un directorio propio de Identity Center. Listo, cuando hablamos como tal de servicios de seguridad, vamos a ver que los servicios de seguridad que vemos en pantalla están integrados con AWS Organization, y esto nos permite que al apoyarse de Organizations yo pueda dar un control central para toda la organización, que no voy a entrar en detalle como tal de estos servicios porque los vamos a ir viendo a lo largo del día, pero lo que es importante que sepan es que yo puedo tener una administración delegada. Yo puedo delegar a X cuenta a, por ejemplo, ser la cuenta encargada de AWS Security Hub, y desde ahí yo puedo ver de manera centralizada todo lo que mande hallazgos de seguridad de las demás cuentas, y de esa forma pues puedo manejar mi esquema multicuenta de una mejor manera. Listo, acá estos son ejemplos de guardrails. Estos guardrails básicamente pues son controles, que ya vamos a entrar un poco más a detalle en el siguiente slide de cómo funcionan estos controles, pero hay distintos tipos de guardrails que yo puedo utilizar, que yo puedo habilitar, como por ejemplo que se requiera MFA para todo lo que son los usuarios roots, o que se desactive todo lo que tiene que ver con la lectura, el acceso a lectura pública dentro de los buckets de S3. Y entonces, ¿qué son como tal los guardrails? Estos guardrails son controles que pueden ser preventivos, detectivos o proactivos, y cada uno de estos pues va a tener, digamos que un funcionamiento diferente. Cuando, cuando estamos hablando de un control preventivo, entonces un control preventivo lo que nos va a ayudar es a garantizar como tal que las cuentas cumplan con las normas, con el control que yo defina, y básicamente no permite que se realicen acciones que den lugar como tal a infracción de estas políticas, ¿sí? Entonces, básicamente esto es como un enforce eh, de prevención de que cualquier acción que no cumpla con este guardrail pues no se va a realizar, y eso básicamente pues son service control policies. También tenemos pues los controles detectivos. Estos detectivos pues básicamente lo que nos va a ayudar es a detectar el incumplimiento de los recursos dentro de mi ambiente multicuenta cuando hay una infracción de políticas de algún control que yo defina, y estas alertas se envían a través del panel de control de Control Tower, ¿sí? Entonces, en este caso se utilizan lo que son AWS Config Rules para detectar cómo está configurado un recurso y si cumple o no cumple con algún control que yo defina. Y también están los controles proactivos, y estos controles proactivos pues lo que nos va a ayudar es a analizar los recursos como tal antes de que se aprovisionen y asegurarse que esos recursos pues cumplan con ese control. En este caso, los recursos que no cumplan con las normas como tal que yo defina, digamos que prendan algún control, si no se cumplen esas normas, pues no se va a provisionar dicho recurso. Pero esto funciona es con CloudFormation Hooks y aplica pues claramente para los recursos que sean aprovisionados por medio de AWS CloudFormation. Entonces, de esta manera en Control Tower yo puedo elegir los guardrails que yo quiera para mi esquema multicuenta, y de una manera centralizada y de una manera sencilla puedo tener ese tipo de controles dentro de mi ambiente. Lo que vimos anteriormente de las invariantes de seguridad por medio de Service Control Policies, las puedo tener, como vimos anteriormente, con controles preventivos dentro de Control Tower, dentro de lo que son la parte de guardrails. Listo. Y como dijimos anteriormente, Account Factory nos va a ayudar a automatizar como tal el aprovisionamiento de las cuentas conforme a todo lo que tiene que ver con los requerimientos de seguridad.
Entonces, en este caso, en vez de, por ejemplo, generar una cuenta y luego configurar cómo va a ser la VPC, después aplicarle como tal cuáles son los controles que yo quiero a nivel de seguridad, yo puedo ya tener templates como tal de aprovisionamiento de cuentas con opciones como tal configurables de todo lo que son subnets, de la ejecución automática, por ejemplo, de baselines, de guardrails. Yo puedo decidir en qué unidad organizacional yo quiero esta cuenta y de esta manera con esos templates pues puedo automatizar y puedo proveer nuevas cuentas de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Y pues claramente que cumpla con el baseline de seguridad y de guardrails que yo necesito para mi organización. Listo, acá tenemos un ejemplo de cómo es el dashboard de Control Tower. Vemos cuáles son las unidades organizacionales que yo tengo, cuántas cuentas tengo. Si yo tengo guardrails o controles que yo tenga habilitados, entonces si tengo controles preventivos, si tengo controles detectivos, proactivos. En caso de que yo tenga controles detectivos, por ejemplo, también me van a aparecer acá las alertas de cuáles son los recursos que no están siendo compliant. Eh, Voy a tener también, pues, como tal, un vistazo de todo lo que son las unidades organizacionales si alguna está con alguna alerta de no compliant. Y de esa forma, pues, yo puedo ver cómo es mi postura con respecto a los controles que yo tenga en un esquema multicuenta. Listo. Y acá un pequeño comentario es que Control Tower ahora permite como tal desplegarse sobre una organización existente eh, y pues como tal importar a una de las unidades organizacionales como tal agregándole los guardrails. Entonces, esto era como un tema que antes no se podía, pero ahora permite como tal desplegarse sobre una organización existente.